Gómez Studio Family presenta Predicación del Día. Gómez Studio Family presenta Predicación del Día. Dios les bendiga. Muy buenos días. Amada iglesia, voy a pedir a las personas que estamos de pie, por favor pueden ubicarse en sus lugares. Amén. Vamos a ubicarlos para comenzar nuestro tiempo de alabar y glorificar el nombre del Señor en esta mañana. Amada iglesia, ¿cuántos estamos bendecidos de estar aquí? No puede nadie detener a la iglesia del Señor para que venga a alabar su nombre y venga a glorificar el nombre de Dios, que es lo más hermoso, ¿sí o no? Que es lo más hermoso en nuestras vidas cada domingo que venimos al templo. Alabar el nombre de Dios, glorificar su nombre, agradecer por todas las cosas que Dios está haciendo y sigue haciendo en nuestras vidas y en nuestras familias. Ese es lo hermoso de estar aquí esta mañana, de que este lugar esté abierto y que usted pueda decir: esta mañana, como todas las mañanas, como todo domingo, voy a alabar y glorificar el nombre de Dios y saber que no hay un Dios tan grande como aquel Dios que yo doblo rodillas y le alabo. ¿Es o no es así el gozo en su corazón esta mañana? Hubiéramos estado tristes si no hubiéramos venido este día a alabar al Señor. Pero estamos gozosos porque la casa de Dios está abierta. Amén. Quisiéramos esta mañana, como iglesia, reconocer a las personas que están visitándonos por primera vez aquí este día domingo. Quisiera que usted, donde está, si está por primera vez, tenga la gentileza y la amabilidad de ponerse de pie. Quisiéramos reconocer a cada persona que los visita este domingo. Todos somos de casa. Bienvenidos a la casa del Señor este domingo. Que su presencia, que su gloria llene nuestras vidas, nuestros corazones con su presencia y salgamos bendecidos, ¿sí?, por la palabra enseñada a través del pastor Israel, que nos trae el mensaje esta mañana. Y que así usted diga: Señor, este domingo, aún a través de las situaciones que vivimos, hemos sido bendecidos. Amén. Y así como de pie estuvimos cantando esta oración al Señor, yo te invito a que ahora dobles tus rodillas y juntos continuemos con el mismo espíritu de adoración, de oración al Padre, a seguir orando por la paz de nuestra ciudad. Oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre eterno, Dios de toda gloria y de toda honra, eterno, omnipotente, soberano. Mi Dios, tú que gobiernas en el cielo, en las alturas, que tienes todo dominio, que eres Rey por siempre. A ti venimos, tu pueblo, necesitados de ti, totalmente dependientes de ti, a rogarte y suplicarte por la paz de nuestro país. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos viviendo tiempos muy convulsionados, mucha incertidumbre, mucha tristeza, mucho dolor, mucha angustia, mucha necesidad, Señor.
¿Y a quién iré sino a ti? ¿A quién iremos? Solo tú tienes la respuesta a esta situación. Te pedimos, como dice tu palabra, por nuestros gobernantes, que tú les des sabiduría, que a cada persona que está involucrada en este tiempo, en esta situación nacional, puedan tener un corazón sensible y humilde a ti, Señor. Padre, inclina los corazones hacia la humildad, hacia la sencillez, hacia el amor por el pueblo. Pues mi Dios, la sociedad ya está muy afectada. Las personas ya están muy golpeadas, demasiado dolidas. Te rogamos que intervengas. Mi Padre, gracias por cada hermano, cada hermana, cada persona que pudo llegar en esta mañana hasta aquí, hasta esta tu casa. A pesar de los rumores, a pesar de lo que se comenta por allí, a pesar de las dificultades por el transporte y por otras cuestiones, varios de tus hijos se han dado cita en este lugar. Gracias, Señor, que en esta mañana podamos salir todos edificados, bendecidos, fortalecidos para la gloria de tu nombre. Señor, cuántas familias seguramente han pasado situaciones difíciles, necesidades, pero han llegado hasta acá en esta mañana. Señor, te rogamos que tú sigas obrando y proveyendo. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Pueden tomar asiento. Siempre es lindo poder ver la casa del Señor llena. Siempre es lindo poder ver sus rostros aquí para juntos seguir aprendiendo de la palabra de Dios, seguir creciendo y seguir clamando y orando juntos. Antes de meternos al tema de hoy, voy a pedir que todos los niños de 11 años para abajo, por favor, salgan hacia su clase de escuela dominical, donde los maestros ya están listos, esperándoles para que ustedes puedan seguir aprendiendo también allí. Que nuestros niños también puedan seguir aprendiendo de la palabra de Dios en un espacio ideal para ellos. Muy bien, pueden abrir sus Biblias allí en Apocalipsis. En Apocalipsis capítulo 2. Y hemos estado viendo las cartas a las iglesias del Apocalipsis. Ya hace algunas semanas venimos realizando este maravilloso estudio y ha sido bastante edificante y bastante desafiante, con aplicaciones muy oportunas para nosotros de manera muy particular, muy individual y también a nivel de congregación. Lecciones que no podemos dejar de desatender, no podemos desatenderlas. En cada una de las cartas va diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga. Así que acá hay muchas reflexiones para nuestras vidas. Y empezamos pues viendo la carta, en primer lugar, a Éfeso. Después vimos la carta a Esmirna, que estaba a unos 56 kilómetros más al norte de la iglesia de Éfeso. Y hoy nos toca la carta a Pérgamo. Pérgamo, una ciudad ubicada a unos 72 kilómetros más al norte todavía de Esmirna. Una localidad que, como su nombre lo indica, Pérgamo, se volvió muy famosa por la elaboración de pergaminos.
Pérgamo, una ciudad que no podría competir jamás ni con Éfeso ni con Esmirna en cuanto a lo que se refiere comercio, porque su localidad o su situación geográfica no se lo permitía. Sin embargo, sí fue una ciudad muy, pero muy superior a estas dos mencionadas anteriormente en cuanto a otros aspectos. Por ejemplo, fue un centro cultural, un lugar muy reconocido por la cantidad de intelecto que circulaba en el ambiente allí adentro. En este lugar estaba la segunda biblioteca más grande del mundo en aquella época. Estaba la biblioteca que estaba formada de no menos de 200.000 pergaminos, que claro, después fueron dados como regalo, como obsequio de boda a Cleopatra. Y allí estaba esta ciudad como un centro cultural, pero también era un centro religioso. Habían altares a ciertos dioses. Por ejemplo, uno de esos altares famosos fue un altar para Zeus, a quien se le dio el crédito de la victoria cuando desde Gálatas vinieron a invadir un ejército de soldados muy agresivos. Sin embargo, Pérgamo permaneció invicta y lograron derrotar a los galos, y ellos le dieron el crédito a Zeus. Hicieron un trono de alrededor de 15 metros de alto, un templo a Zeus, que parecería un trono allí, elevado. Estaba otro templo, por ejemplo, el templo al dios de la medicina, al dios de ellos, que decían que era el dios de la medicina, allí con un símbolo de una serpiente, que es el mismo símbolo que se utiliza hoy en día en el ámbito de la medicina. Y allí se utilizaba tanto la medicina científica como la supersticiosa, y hacían unos ritos bastante paganos, donde entre ellos incluía gente que se tiraba en el piso dentro del templo y serpientes que copulaban ahí encima de ellos y ese tipo de cosas. Había, por ejemplo, un templo al dios Baco, al dios de la embriaguez. Y había también, por ejemplo, un templo al emperador, al César. De hecho, allí se celebró la primera celebración al César como a un dios. Así es que era esta ciudad, Pérgamo. Y vamos a dar lectura rápidamente al pasaje allí a partir del versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual
ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amado hermano, me gustaría compartirte rápidamente un pequeño bosquejo de esta carta, que es el que vamos a estudiar en esta mañana. La carta a Pérgamo. 5 puntos, si quieres tomar nota. Vamos a ver en primer lugar el remitente, en segundo lugar el reconocimiento, en tercer lugar el reclamo, en cuarto lugar el requerimiento y en quinto lugar la recompensa. Te lo repito: el remitente, el reconocimiento, el reclamo, el requerimiento y la recompensa. Vamos a desarrollar cada uno de estos puntos rápidamente. En primer lugar vamos a ver el remitente. El remitente pues se había mostrado allí en el saludo, un saludo muy breve, ¿no? Muy breve. Si vos comparas con algunas de las otras cartas, el saludo es un poquito más prolongado. Por acá fue muy breve el saludo y su presentación. Él dice: el que tiene la espada de 2 filos. La espada de 2 filos. Es interesante que la espada de 2 filos era símbolo de autoridad, símbolo de justicia. Era el símbolo que se usaba para impartir justicia en una nación, en un estado, en un juzgado. Y aquí, en esta época, habían ciertos magistrados que tenían con la espada el poder de dar la vida o la muerte, al criterio de ellos. Tenían la espada. Así es que ellos podían decidir quién vive y quién muere. Y claro, de hecho, para esta época, ellos decidían que los que tenían que morir eran los cristianos. Por eso va a mencionar Antipas, por ejemplo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero Dios no le dio al hombre la autoridad para que haga y deshaga como él quiera. Le dio para que haga justicia. Y eso es lo que se esperaba que sucediera en este y en todas las épocas. Eso es lo que se espera que suceda. Pero no era así. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, desde el versículo 3. Y allí encontramos que Dios en su palabra quiere darnos a nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, tranquilidad, independientemente de quiénes sean los magistrados. Dice Romanos 13, versículo 3, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Sin embargo, nos encontramos en un mundo caído, en una sociedad confundida, donde se tuerce el derecho y a lo bueno se llama malo y a lo malo se llama bueno. Sin embargo, tiene la espada. Y Cristo se presenta ante esta iglesia como el que tiene la espada, la verdadera autoridad y la verdadera justicia, el que tiene el poder para decidir quién vive y quién muere, pero no en base a su capricho, sino a su santa y perfecta justicia. El que no tuerce el derecho, ese es Él. El que va a hacer justicia, el que va a venir y va a discernir entre lo bueno y lo malo, y no hay manera de engañarle o de esconder alguna intención mezquina, egoísta, pecaminosa. No hay cómo engañarlo, no hay cómo coimarlo, no hay cómo ocultarle nada. Él va a usar la espada y va a juzgar. ¿Y cuál es la espada? Bueno, la Biblia dice que esa espada de 2 filos es la palabra de Dios. Así es que Dios va a juzgar por medio de su palabra. Efesios capítulo 6, verso 17. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es con su palabra que Él va a juzgar. Él allí nos ha dejado sus reglas.
Él allí nos ha dejado sus mandamientos y su voluntad. Él allí nos ha demostrado qué es lo que Él quiere de nosotros y lo que le agrada de nosotros y lo que no. Y así que por medio de su palabra va a juzgar a todo hombre. Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que aquí nos encontramos con el que tiene la espada, el que va a juzgar. Alguno dirá, yo no veo que Dios juzga, y se confunde queriendo comparar al Dios del Antiguo Testamento y hacer una diferencia de acuerdo a su criterio, a su manera de entender o pensar acerca de Dios y decir, bueno, el Dios del Nuevo Testamento es otro, este no juzga, este es muy pasivo, este Dios está de brazos cruzados, y algunos por ahí hasta se imaginan a Dios un ancianito, cansado, agotado, débil, sin fuerzas, que no juzga, que permite que todo suceda y no tiene el poder de controlar las cosas. Sin embargo, la Biblia me habla de un juez que juzga, que aunque es paciente y misericordioso y que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, va a juzgar. Él no es más misericordia que justicia. No es más misericordia que justicia. No es más amor que justicia o que juicio. Dios es un Dios igual. No es una cosa más que otra. Él está en perfecta unidad. Así que Dios es tanto un Dios de misericordia, de amor, de gracia, pero también es un Dios de juicio. Y no va a tener por inocente al culpable y Él va a juzgar. Así es que nos encontramos con el remitente. Luego veamos el reconocimiento. El reconocimiento que Jesucristo, el que tiene la espada de dos filos, va a reconocer de esta iglesia, de la iglesia Pérgamo. Y es interesante, porque Él va a decir, yo conozco tus obras. Yo te conozco. Porque ¿te acordás dónde estaba Él cuando allí en Apocalipsis 1, Juan escucha la voz y se voltea y ve a uno? ¿Dónde estaba? Estaba en medio de los 7 candeleros, supervisando a su iglesia. Y Él estaba mirando, y Él conoce la situación de cada una de las iglesias. Él conoce la condición de cada uno de sus hijos, de cada uno de los miembros de su pueblo. Y no solo lo externo, sino lo interno. No solo las acciones, sino también los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Él las conoce. Y Él dice, yo conozco tus obras. Y me encanta porque es una iglesia que tiene obras. Es una iglesia que está involucrada en el servicio. Es una iglesia que le está sirviendo al Señor, que está haciendo cosas para Él. Y Él dice, yo sé, no estás ahí de brazos cruzados, no estás ahí cómodo, estás haciendo obras, tienes obras, y yo lo sé. Así que yo reconozco esto de ti. Yo espero, amado hermano, que vos también, entendiendo esta verdad, busques ser parte en la obra de Dios y no ser un miembro pasivo. Con venir cada domingo y sentarme en la iglesia, ya cumplí y el Señor tiene que estar contento. Dios no quiere ese estilo de vida. Y si vos piensas que por venir a la iglesia un domingo, sentarte y escuchar una predicación, un mensaje, ya hiciste tu buena obra del día, a Dios no lo podemos engañar así, ¿eh? Él nos conoce y Él sabe lo que estamos haciendo. El domingo, qué lindo poder estar en la casa del Señor. ¿Y el resto de la semana? ¿Qué estás haciendo para Dios? Mira, quizás vos digas, no, es que estuvo difícil salir y no pude hacer ninguna obra para Dios. ¿Sabes que Dios te ha permitido tener tecnología
para ponerte en contacto con tus hermanos, saludarlos y ver cómo están, ver cuál es su situación, su condición, y si necesitan por lo menos que vos puedas estar doblando rodillas por ellos, elevando al Señor un clamor y presentándole a Dios el nombre de tus hermanos. Has estado orando por las autoridades, por nuestros gobernantes. Estás haciendo una buena obra para Dios. Gracias a Dios porque toda esta semana hemos tenido la posibilidad de que por medio de la tecnología, cada noche, 8 de la noche, la iglesia se ha estado reuniendo para orar. Nos hemos juntado a través del Zoom. Y ha sido lindo poder hacer salas y grupitos pequeños donde estamos orando. Pero no entran todos. Y en el grupo de WhatsApp hay muchísima gente. Y no entran todos. No hay excusa delante de Dios. No la hay. Yo conozco tus obras. Y vos puedes justificarte. Yo puedo intentar justificarme delante de Dios. No, lo que pasa es que es esto o aquello. Cualquier justificación yo podría presentársela delante de Dios, pero Él conoce. Y no lo puedo engañar. Él conoce. Dice, yo conozco tus obras. Una iglesia que tenía obras, pero también conocía algo más. Dice, y también conozco dónde moras. ¿Dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Y como te dije al inicio, a la introducción del mensaje, Pérgamo era realmente un lugar, un centro religioso donde abundaba el culto al paganismo, varios dioses. Un lugar donde realmente era difícil vivir el cristianismo. ¿Y vos pensabas que en tu barrio, en tu familia, era el lugar más difícil para vivir como cristiano? ¿En tu trabajo, en tu universidad, era el lugar más difícil para vivir como cristiano? Mirá la iglesia en Pérgamo, donde la espada, que significaba justicia, se la usaba más bien para quitarle la vida a los cristianos. Donde se permitía el culto a cualquier otro dios y donde se reconocía como Señor al César. Pero si el cristiano quería mantenerse firme en su fe y reconocer que Jesucristo es el Señor, bueno, la espada se aplicaba para quitarle la vida a este. Y allí estaba. Yo conozco tus obras y también sé dónde vives, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Y allí parece que Satanás gobierna y en realidad la Biblia dice que el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero. En cualquier lugar donde nos encontremos de este mundo, el mundo entero está bajo el maligno. Por ahí hay algunos que van declarando ciertas cosas, diciendo ciertas cosas. Bueno, a mí la Biblia me dice que el mundo entero está bajo el maligno. Y es verdad, estamos en un mundo caído. Y por esa razón nosotros requerimos ser cristianos decididos, convencidos, valientes, gallardos, manteniendo nuestra fe en alto, nuestra fe viva, y aprender de los cristianos en Pérgamo en este aspecto, donde a pesar de que vivían allí, donde quien gobernaba y donde tenía su trono era Satanás. ¿Y sabes una cosa? Dios tenía este plan para esta iglesia. Y Dios tiene un plan para cada uno de nosotros de una manera muy particular, muy especial, muy individual. Sería fácil vivir el cristianismo en un lugar donde no haya este tipo de persecución, donde nadie te esté matando por decir Cristo es el Señor y no hay otro Señor sino solo Cristo. Sería más fácil. Pero Dios quería que ellos estén allí, en este lugar, dando testimonio aquí, aun cuando les cueste la vida. ¿Sabes? Me gusta pensar de pronto en que el deber del cristiano no es huir, irme a otro lado donde esté mejor, donde no haya tanta persecución, donde no sea tan difícil vivir el cristianismo. Me gustaría huir, pero el deber del cristiano no es huir. El deber del cristiano es permanecer en este lugar, dando testimonio allí donde Dios te colocó, donde Dios te puso, en tu sector,
en tu trabajo, en tu taller, en tu barrio, en tu familia, en tu colegio, en tu universidad, donde Dios te colocó, allí te colocó, para que des testimonio, para que seas luz. A veces queremos salir corriendo, no queremos estar más allí. Pero Dios tiene un plan para ti en ese lugar, por eso te puso allí. ¿Te acordás de pronto del endemoniado gadareno? El endemoniado gadareno, cuando Jesús llegó y lo libera, allí en el Evangelio de Marcos 5, vos podrías leer en el Evangelio de Marcos 5, ¿no? Queda libre este hombre. Y va contando Marcos, nos va narrando en su historia y dice que el que había sido endemoniado le pide al Señor: déjame seguirte, déjame ir contigo, no quiero estar más en este lugar. Este es un lugar. ¿Y vos te acordás qué estaba ocurriendo allí? ¿Qué estaban haciendo los judíos de aquel lugar? Estaban apacentando cerdos. ¿Cómo cerdos? En la historia, si vos la lees, dice que estaban apacentando cerdos. Y este era un trabajo abominable para los judíos. Sin embargo, habían judíos haciendo un trabajo abominable. Y defendían ese trabajo. Al punto que cuando se fueron los cerdos por el despeñadero, se reenojaron porque habían perdido su ganancia. Y ellos habían abrazado un estilo de vida abominable, una manera de ganarse la vida, de generar sus ingresos a través de un trabajo abominable para Dios. Y allí estaban. Qué difícil vivir el Evangelio allí. Y este hombre le dice: déjame ir contigo. Él le dice: no, le dice el Señor Jesucristo, anda a los tuyos. Allí en ese lugar donde prefieren vivir esa vida abominable, esa vida sucia, esa vida de porquería, ahí ve y dile cuán grandes cosas ha hecho Dios en tu vida. Y es maravilloso porque si vos continúas el relato, este hombre va y recorre todo Decápolis. Por las 10 ciudades recorre contando cuán grandes cosas ha hecho Dios en su vida. Hubiera sido más fácil salir y huir de ese lugar lleno de demonios. Pero Dios tenía un plan para él allí. Y a veces queremos huir, ¿no? Pero Dios tiene un plan para vos ahí donde te ha colocado. Y lo que tenemos que hacer es orar a Dios y pedir valor y sabiduría, como lo hacían los discípulos. Danos de nuevo. Danos valor para que prediquemos tu palabra, para que anunciemos con valentía allí donde nos has colocado. Hebreos capítulo 10, verso 39. El escritor de los Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Te diste cuenta? Este es el tipo de cristianismo que nosotros tenemos que vivir. ¿Queremos salir de Quito? ¿Queremos irnos a otro país? Bueno, Dios nos tiene acá ahora. Y acá tenemos que vivir un cristianismo que honre al Señor, que podamos ser luz donde Dios nos tiene en este momento. ¿Pero qué más conozco? Conozco tus obras, conozco dónde vives, pero también conozco que retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. ¿Te diste cuenta? ¿Qué más conozco? Retienes mi nombre. Mi nombre. César es el Señor. No, Señor. Sí, César es el Señor. Cristo es el Señor. Zeus es Dios. Jehová es Dios. Muchos cristianos hoy somos tentados a aceptar la presión del mundo y decir: bueno, sí, está bien, y bueno, no está tan mal que me asocie con este tipo de práctica
con este tipo de reconocimiento y vamos quitando del tono de nuestro corazón a Dios y le vamos permitiendo a otro tipo de dioses que se sienten en el trono de nuestro corazón. Y comenzamos a decir, bueno, no está tan mal que ame más el dinero, no está tan mal que ame más una relación ilícita, no está tan mal que ame más estas amistades, no está tan mal que ame más el materialismo, no está tan mal que ame más este ambiente de fiesta. ¿Cristo es el Señor? ¿Qué dice la iglesia? ¿Cristo es el Señor? Entonces cuidemos de que Cristo esté siempre en el trono de nuestro corazón. Dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado, no has dejado de confiar en mí. Aun cuando las cosas alrededor están difíciles, aun cuando las cosas alrededor parece que se van a seguir poniendo peor, aun cuando hay rumores circulando por afuera que tratan de intimidar al creyente, no has dejado de confiar. Y conozco esto. Yo conozco. Y Él conoce si vos estás confiando o no en el Señor verdaderamente. Él conoce si yo tengo mi corazón confiado en Él o no. Él conoce. Conoce mis obras, conoce mi circunstancia, mi situación, donde estoy en este momento morando. Y Él conoce si he negado o no su nombre, si estoy o no confiando en Él. Él conoce. Dice, en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Sabes? Esta palabra testigo, mi testigo fiel, esta palabra es una palabra interesante, porque esta palabra va asociada, en el original es mártir. Mártir. Está asociada a esto, a estar dispuesto a morir, pero no negar aquello que vos has visto y que has creído. Y es interesante porque la historia cuenta de que Antipas probablemente fue el pastor de la iglesia en Pérgamo y él murió siendo prácticamente asado dentro de un buey de bronce. Lo colocaron dentro de ese buey de bronce y le prendieron fuego. Y allí murió. Pero no negó la fe. Y viendo esto, los demás cristianos no se acobardaron. No negaron, aún viendo esto, ni en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. No negaste mi fe. No negaste tu fe, no negaste mi nombre. Este es el tipo de cristianismo que nosotros necesitamos vivir en carne propia, desarrollar. En tercer lugar, viene el reclamo. Sí, hubo un reconocimiento de parte del remitente, pero ahora viene un reclamo. ¿Cuál es el reclamo? Mira lo que dice el versículo 14. Seguimos en Apocalipsis 2. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Qué cosas? Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Tienes ahí a estas personas que retienen la doctrina de Balaam. Si quieres saber quién fue Balaam y lo que hizo, y quieres conocerlo en detalle, yo te animo a que vayas después y estudies o leas el capítulo número 22 del libro de Números. El capítulo 22 de Números. Ahí te vas a encontrar con esta historia. Te la menciono rapidito. Había un rey moabita llamado Balac, que cuando ve que Israel, que había salido del desierto, iba cruzando por su territorio,
Balac quiso maldecirlo, quiso destruir a Israel, y entonces llama a Balaam y lo contrata, profeta a sueldo. Te doy tanto para que vos maldigas a este pueblo. Y Balaam, sabiendo que era el pueblo de Dios, por dinero se vendió. ¿Sabes? Qué triste es pensar que hayan personas que hacen un ministerio por dinero. Si hay dinero de por medio, entonces voy y hago esto, voy y te visito y te sirvo y te hago oraciones, como en ciertas religiones, ¿no? Que llaman allí a su líder religioso para que venga a hacer la misa por su familiar fallecido. Y depende de cuántas horas y cuántos rezos, vale más, vale menos. Y le ponen precio. Pero aún dentro de las iglesias que se hacen llamar evangélicas suceden cosas parecidas, donde se pone precio al ministerio que se le pide que realicen. Bueno, si me dan tanto, lo hago. Si no me dan, no. Si no hay un buen carro, una buena casa, buena internet, bueno esto, bueno lo otro, no hago. Si me dan esto, lo hago. Qué miserable, ¿no? Hacer un ministerio por sueldo. Y eso es lo que Balaam hizo. Y habían personas que abrazaron esta ideología o esta filosofía de vida. Se hacían llamar siervos de Dios, pero le ponían precio al ministerio. Dios dice: lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. Lo que has recibido de gracia, dalo de gracia. No le pongas precio. No tiene precio el ministerio. ¿Cuánto vale predicarle el evangelio a una persona? ¿Cuánto vale un alma? Esto no tiene precio. Ir y estar al lado de una persona que está pasando un momento de profundo dolor, tristeza. ¿Cuánto vale? Eso no tiene precio. Compartir la Biblia, la palabra de Dios, ¿cuánto vale? No tiene precio. Pero acá había uno que le ponía precio. Y muchos siguieron esta doctrina y estaban allí en la iglesia en Pérgamo. Y aquí está el reclamo. ¿Por qué tienes gente así ahí adentro? Dice el que tiene la espada de doble filo. ¿Por qué tienes ahí a esas personas que cobran, que le ponen precio? Por un lado era eso, pero por otro lado, Balaam, cuando no pudo maldecir al pueblo de Dios, muchas gracias, cuando no pudo maldecir al pueblo de Dios, porque Dios no se lo permitió, entonces habló con Balac y le dijo: mira, yo no puedo maldecirlo, Dios no me lo permite, pero claro, quiero la plata, entonces te voy a dar una estrategia para que este pueblo caiga en pecado. Hace así. Y entonces, ¿qué le recomendó a Balac? Balaam le dice a Balac: ofrécele las hijas, las moabitas, a ellos, para que se mezclen, y ellas les enseñen a celebrar cultos paganos. Y entonces la estrategia funcionó. La estrategia funcionó y el pueblo de Dios sufrió. A consecuencia de mezclarse, de cometer inmoralidad sexual y religiosa. Con Dios no podemos estar jugando. Con Dios no podemos hacer de cuentas de que no pasa nada, que está todo bien, que Él no se da cuenta, que es un viejito, anciano, débil, sin fuerzas, que no va a hacer nada ante mi pecado. Yo tengo la espada. Y estoy viendo que allí estás permitiendo que haya gente que vive en pecado y no le denuncias el pecado, que vive en inmoralidad y no le denuncias su inmoralidad. No lo confrontas y vos estás dando cuenta y estás permitiendo que continúe allí. ¿Qué hace allí esa persona? Estaban estos que seguían la doctrina de Balaam, pero también
Mira, en 2 Pedro 2:15, ¿no? Hace énfasis el escritor Pedro, ¿no? Ahí en su segunda carta. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. El premio, el pago. No le importaba a la gente, no le importaba el pueblo, le importaba él tener dinero, estar bien, estar rodeado de lujos, tener comodidades, no le importaba el pueblo. Judas 1:11 dice, y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Qué triste ver a alguien que se hace llamar siervo de Dios, y esto da indignación, pero hace por lucro. Lo hace por lucro. Ten cuidado con iglesias donde vos te das cuenta que las personas que están allí al frente, que tienen que ser pastores de las ovejas, son lobos rapaces que se sirven de las ovejas. Así que ten cuidado. Después, en el versículo 15 de Apocalipsis 2 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. De los nicolaitas. Parece ser que Nicolás fue un líder también aquí en la iglesia de Pérgamo, pero desechó la sana doctrina y se fue tras su propia doctrina, tras su propia enseñanza. ¿Sabes lo que significa Nicolás o nicolaita? Esta es una palabra compuesta. Nico significa conquistador y laos viene de pueblo. El que conquista al pueblo, el que domina al pueblo. Y acá tenemos a uno que era como el que allí Juan en su tercera carta denuncia, un diótrefes, uno que se hace el dueño de las personas, el dueño de la iglesia, y nadie puede hacer nada sin el consentimiento de él. Y dice Juan allí en su tercera carta, cuando hay alguno de la iglesia que quiera atender a los discípulos de Dios, este se lo prohíbe. Y si le desobedecen, los excomulga de la iglesia. Se siente el dueño, autoridad que conquista, se cree una casta superior, ser mejor. El otro vale menos. Ten cuidado con ese tipo de personas que se hacen llamar siervos de Dios y que solo se sirven a sí mismos. Ten cuidado con este grupo de personas. Nicolás probablemente empezó como un buen siervo de Dios, pero de pronto algo pasó. Comenzó a pasar el tiempo y se comenzó a enorgullecer, a ensorbecerse y como Luzbel a mirarse a sí mismo y dijo, ¿y yo? Yo puedo hacer esto. Y comenzó a usurparle el lugar a Dios y se creyó dueño. Y habían varios así, que dejaron la doctrina, dice, y se fueron tras su propia doctrina. Querido hermano, si vos quieres permanecer firme en la doctrina, no hay otra manera sino pasando tiempo con la palabra de Dios. No hay otro tiempo sino todos los días. No hay otra manera sino abriendo la Biblia todos los días. Todos los días abriendo la Escritura, todos los días buscando algo nuevo que Dios tiene para ti, algo fresco que Dios tiene para tu vida. No hay otra manera. Estamos allí en la iglesia y no debemos permitir que el testimonio de la iglesia se corrompa. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser diferentes y la única manera de ser diferente es viviendo de acuerdo a la enseñanza bíblica, viviendo de acuerdo a los mandatos divinos. No hay otra manera de vivir una vida diferente. Vivir como el mundo es fácil. Estamos tan bombardeados de modelos, presionados por filosofías, y si vos no haces esto, no estás a la moda, sos un anticuado, y si vos no vives de esta manera, no encajas acá en el círculo, y presionados, pero somos llamados a vivir diferentes, a no compartir con las cosas de este mundo. 2 Corintios 6:17, el apóstol Pablo dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor,
no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Salid en medio de ellos. Y no habla de que te vayas de tu barrio, que te cambies de país, sino de que no participes de sus prácticas. No te enredes en las prácticas de los que siguen a Balaam o a los nicolaitas. No te enredes. Tienes que vivir una vida diferente. No dices, si el otro lo hace, yo también lo puedo hacer. Si el otro peca y no le pasa nada, entonces yo también lo puedo hacer. No te enredes, no te confundas. Somos llamados a vivir una vida diferente. En cuarto lugar, el requerimiento. ¿Qué es lo que requiere el que tiene la espada de dos filos? Versículo 16, capítulo de Apocalipsis. Dice, por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si no vendré pronto a ti. Y dice, no pelearé contra ti, pelearé contra ellos. No contra ti, contra ellos voy a pelear con la espada que sale de mi boca. Pero vos arrepiéntete de estar permitiendo estas cosas. Y es verdad, Dios viene y va a juzgar a estos, pero qué vergüenza para la congregación cuando sale a la luz de esos pecados, ¿no? Que no habían sido confrontados. Qué vergüenza para la congregación cuando finalmente Dios saca a la luz toda esa porquería, toda esa basura, toda esa podredumbre, y la gente se entera. Qué vergüenza. Vos sos de esa iglesia, vos sos de los de Pérgamo, donde tienen ahí los de Balaam y donde tienen ahí los de los nicolaitas. Qué vergüenza, qué humillación. Dios viene y va a pelear contra ellos, pero vos tenías que haberlo confrontado antes, le dice. Así que, hermano, Dios no nos pide odiarlos, nos pide que confrontemos el pecado, no que los odiemos, que los confrontemos con amor. Porque si los amamos, no vamos a permitir que sigan así, por ese camino, con ese estilo de vida, porque los amamos. La palabra de Dios dice, con la palabra que sale de mi boca, porque la palabra de Dios es la que nos confronta, la que nos muestra nuestro pecado, nuestra imposibilidad de obedecerle, nuestra necesidad de volvernos a Él, de arrepentirnos. Es la palabra de Dios la que sale de su boca y nos pide regresar hacia Él, volvernos a Él, arrepentirnos y mirarlo a Él. La palabra de su boca. Allí en Apocalipsis 19, 21, ¿no? Dice que finalmente Él va a juzgar. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Estos que pensaban, no pasa nada, Dios no juzga, yo veo que no hace nada, está pecando el tipo y no hace nada, está pecando ella y está todo bien. Bueno, ¿vos pensás que no va a juzgar? Atenete a las consecuencias. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Ok? Entonces viene el requerimiento. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Y para terminar, porque se nos ha ido el tiempo, la recompensa. La recompensa. Allí en el versículo 17 dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Al que venciere. Algunos malinterpretan este concepto y piensan que la salvación es por obras. Al que vence. Vos tienes que hacer obras para que venzas. Y dicen, bueno, el que no vence pierde la salvación. La Biblia no está hablando acá de pérdida de salvación, no está hablando de salvación por obras. Estamos leyendo que le está hablando de las recompensas. Dice, al que venciere. Ahora, la Biblia dice claramente que nosotros ya somos vencedores. Lo que realmente tenemos a Cristo y tenemos una relación con Cristo, ya somos vencedores. 1 Corintios capítulo 15, verso 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
ya nos da la victoria, ya nos ha dado la victoria por medio del Señor Jesucristo, dice 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. O sea, ya está dada la victoria. La victoria ya es nuestra. Ya cada persona que ha nacido de nuevo, que vive una relación sincera con Jesucristo, ya es victoriosa, ya es vencedora, ya ha vencido. Y dice que le daré el maná escondido. El maná escondido. Vos sabés que en el siglo VI antes de Cristo, el templo de Salomón fue totalmente destruido. Y dice la tradición que Jeremías agarró ahí el cofre donde estaba el maná y lo escondió en una grieta en el monte Sinaí. Y quedó escondido el maná hasta que venga el Mesías, hasta que regrese el Mesías y devuelva venga Jeremías y devuelva el maná a este lugar. Y el maná, ¿qué era el maná? ¿Qué había sido el maná? Había sido el pan del cielo que Dios le había dado al pueblo mientras estuvo en el desierto. Mientras ellos peregrinaban por el desierto, Dios les dio todo lo que ellos necesitaban. Dios se lo dio. Y todo lo que vos y yo necesitamos es una comunión con Cristo. Cristo es el que puede satisfacer todas tus necesidades, todas mis necesidades. No mires para otro lado, mira a Cristo. El maná escondido. Pero también dice allí, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y es interesante el concepto de la piedrecita, ¿no? Porque en un ámbito significa absolución, la piedrecita. Porque allí, en el juzgado, se usaban piedras de color negro y de color blanco. Y entonces, cuando se daba el veredicto, si se condenaba a la persona es porque habían más piedras negras. Pero la piedra blanca significaba que la persona había sido absuelta. Y dice, el que venciere le daré el maná escondido y una piedrecita blanca. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús, para el vencedor. No hay ninguna condenación, ha sido absuelto. Así que la piedrecita blanca se le aplicaba en ese ámbito para declarar a una persona absuelta de culpa. Pero en otro ámbito, en el ámbito deportivo, la persona que luchaba de tal manera, se esforzaba de tal manera y vencía ahí en los Juegos Olímpicos, recibía una piedrecita con el nombre. Y también algo parecido sucedía en las fiestas, en los banquetes. El invitado recibía una piedrecita para que después venga y disfrute del banquete. Pero en esta piedrecita había el nombre del invitado y el nombre de la persona que invitaba. Y cuando llegaba allí, partía la piedrecita blanca y se quedaba el invitado con el nombre del que lo había invitado, y el que había invitado se quedaba el nombre de a quien había invitado. Y la Biblia dice que todos nosotros hemos sido convidados para estar en una relación eterna con Cristo. Una blanca piedrecita. Pero lo maravilloso que dice es que ahí hay un nombre, ¿no? Un nombre. Y si nosotros hemos sido vencedores y hemos sido absueltos y hemos sido convidados, es porque se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Jesucristo, ante quien se va a doblar toda rodilla. Un nombre que es sobre todo nombre. Pero algo interesante, porque dice una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Blanco y nuevo son dos aspectos maravillosos del cielo. Dos aspectos maravillosos, porque el blanco es el color del cielo, o el color del reino celestial. Por ejemplo,
En Apocalipsis 3:5 se habla de vestiduras blancas. En 7:9 se habla de túnicas blancas. En el capítulo 19, verso 8 y verso 14 se habla de lino blanco. Y en el 20:11 se habla del gran trono blanco. ¿Te diste cuenta? El blanco es el color del cielo, pero también nuevo. Nuevo no se refiere a un artículo nuevo simplemente. No habla de nuevo de tiempo, sino nuevo de cualidad. Vos puedes conseguir cosas nuevas, pero que ya existen. Puedes comprarte un par de zapatos nuevos. Son nuevos, pero ya hace rato están ahí circulando ese tipo de zapatos. Puedes comprarte una computadora nueva, pero ese modelo ya existe. Así es que nuevo acá no implica nuevo de tiempo, sino de su cualidad, su esencia. Es nuevo. Y por ejemplo, en Apocalipsis 3:12 se habla de la nueva Jerusalén. En 5:9 se habla de un nuevo cántico. En 21:1 se habla de nuevos cielos y nueva tierra. En 21:5 se habla de que Dios hace nuevas todas las cosas. Así que de un nombre nuevo. ¿Sabes? Siempre me llamó la atención cuando Dios le da un nombre nuevo a una persona. Porque habla de que Dios hace algo nuevo en esa persona a la que le da un nombre nuevo. Por ejemplo, te acordarás cuando a Abraham le da un nombre nuevo y lo llama Abraham. Cambió la condición. A Jacob le cambia, le da un nombre nuevo. Israel cambia su condición. Y a vos y a mí y a cada hijo de Dios ha cambiado nuestra condición y nos ha dado una nueva identidad. Una nueva identidad. Y cuando estemos en el cielo, allá dice que no entrará nada sucio que cometa pecado, que cometa abominación. Entonces entraremos limpios de toda mancha terrenal y va a relucir en nosotros la pureza del cielo. Y siendo de que este es nuestro estado futuro, así tenemos que defender nuestro estado actual. No coquetear con el pecado. Ser cristianos que se la juegan por Cristo y que no coquetean con el pecado, que no toleran el pecado. Dios nos ha dado una nueva identidad y debemos vivir de acuerdo a ella. Amén. Oremos al Señor. Amado Dios y buen Padre, gracias te damos en esta mañana por habernos traído hasta aquí, hasta tu casa. Y Padre, tú nos has traído para desafiarnos a vivir la vida de acuerdo a lo que somos en realidad, en ti, por ti y para ti. Nos has hecho nuevas criaturas, nos has dado un nombre nuevo, nos has dado una nueva identidad. Y nosotros queremos vivir de esta manera, sea cual sea la situación y la circunstancia que nos toque vivir, identificarnos contigo, aun cuando esto implique sufrimiento, dolor, abandono, soledad y aún el martirio. Señor, ayúdanos a vivir de una manera que te honremos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias.